Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy es miércoles 25 de agosto del año 2021 y estamos iniciando nuestro encuentro de estudio bíblico y oración a mitad de la semana. Donde quiera que usted esté, hermano, hermana, amigo, amiga, estamos en nuestra jornada, como decía, a mitad de la semana para estudiar la palabra y también tener este momento de oración. Así que una palabra de bienvenida a todos los que estén a la hora justo a las 7 de la tarde cuando transmitimos oficialmente o en cualquier otro momento más adelante donde usted quiera participar del estudio bíblico de este día. Iniciando, tenemos algunas novedades y recordatorios que queremos compartir con usted. Primero, señalarles que nuestra meta para la ofrenda de aniversario de la iglesia es de $1,200 y procuraremos obtener un sistema nuevo de sonido con los parlantes necesarios para poder seguir adelante con la adoración al Señor de la mejor manera posible. Tenemos un equipo actual, pero está teniendo algunas fallas y dificultades, por lo tanto se acerca el tiempo para renovar ese equipo. Así es que pensemos en que la iglesia va a cumplir 34 años de vida. El Señor ha sido fiel, ha sido bueno con cada uno de nosotros y por supuesto con toda la iglesia. Él merece que le entreguemos lo mejor de nuestra adoración. Por eso queremos tener este equipo para que podamos transmitir, hablar, cantar, adorar y que todo el mundo tenga un buen sistema para escuchar bien y todos alabemos unánimes a nuestro maravilloso Dios. Así es que hay sobres disponibles en el templo. Es cosa de que usted tome uno, reserve poco a poco la ofrenda que el Señor ponga en su corazón y por supuesto con ella vamos a honrar a nuestro Dios, así que esa es la intención. Ofrenda de aniversario 2021, celebrando 34 años de vida de la iglesia. Y como hacemos cada miércoles, también tenemos alguna nota especial en cuanto al COVID-19, este famoso coronavirus que ha modificado el comportamiento y las circunstancias de nuestro planeta ya por casi 2 años. ¿Qué les parece? Ya estamos en 2 años de tener esta canción, esta frase, esta música que suena como la canción de esta época, COVID-19. Así que comenzamos con estas noticias. Bueno, El Paso trabaja para proporcionar vacunas de refuerzo del COVID-19 a grupos de alta prioridad. Algo que escuchamos hace un año atrás se está haciendo realidad en el día de hoy, porque después que los funcionarios de salud de los Estados Unidos anunciaran que van a proveer vacunas de refuerzo a todos los estadounidenses, pues viene la instrucción para nuestra ciudad, para nuestro distrito, y El Paso ya prepara las dosis de refuerzo que probablemente van a comenzar a ser distribuidas el 20 de septiembre. Así nos informa el canal 7 en nuestra prensa local y también el canal 14 a Fox News, que hablan de esto y nos dan la información. Las dosis de refuerzo entonces podrán comenzar la semana del 20 de septiembre y esto lo agregamos ahí porque es una nota muy interesante. Los pacientes que reciben quimioterapia o receptores de trasplantes de órganos pueden ya hacer una cita para recibir la tercera dosis y allí está el teléfono 212-6843 para que cualquiera que lo necesite y si alguien ha escuchado de alguien que lo necesita, compartan este número porque esas personas pueden recibir esta tercera dosis ya. Así es que es cosa de que llamen, hagan una cita y van a proveerles de esta tercera dosis o dosis de refuerzo para que todos llegando el invierno estemos absolutamente protegidos contra el COVID-19. Así que eso es una gran noticia. Y la otra gran noticia que ya entendemos, ha pasado ya exactamente una semana, el mandato de usar máscaras en todo lugar y en todas las instalaciones interiores para toda persona mayor de 2 años de edad. Estas máscaras deben cubrir la nariz y la boca en todo momento, en todo ambiente cerrado. Así que como lo avisamos acá en el templo, en la iglesia, el domingo, todos estuvimos con
máscara durante la adoración y tuvimos todos la precaución de apenas salíamos, desinfectarnos las manos y que nuestros saludos tuvieran la precaución también de mantener la distancia física entre unos y otros. Así es que una instrucción que se suma nuevamente a la vida cotidiana de nuestra ciudad para intentar dominar la propagación, especialmente de esta mutación que ha hecho el COVID-19 con el nombre de Delta y que según los expertos se contagia, se pega de una persona a otra de una manera más fácil, más rápida que el COVID-19 tradicional. Así es que en El Paso tenemos ya una cantidad de personas, las estadísticas han ido aumentando lamentablemente, por eso la ciudad decidió finalmente tomar esta decisión. Así que es un asunto que nos conviene a todos, cuidarnos, protegernos, y todavía existe una población de por lo menos un 25% que todavía no se ha vacunado. Así que a todos les animamos. Aún más, ayer esta vacuna recibió la certificación del Ministerio de Salud del país, así es que ya está la evidencia que esto está completamente seguro, no hay riesgos para las personas que nos hemos puesto la vacuna y no habrá riesgos para ponernos una tercera dosis de protección. Así que el encargo es vacúnense los que todavía faltan. Los que ya se han puesto la primera dosis, no olviden que hay que ponerse una segunda vacuna. Así que vayan también, por favor. Vacúnense cada quien y vamos a agregar aquí la frase de la tercera dosis partiendo del mes de septiembre. Así es que qué buena noticia que estamos buscando cada día mejores estrategias para cuidarnos, pero también dependemos todos de que nos vacunemos. El doctor Fauci decía ayer en una entrevista que si lográsemos que casi el 100% de la población se vacune dentro del próximo año, estaríamos total y completamente libres del COVID-19, cosa que sería maravilloso. Pero lamentablemente ahora no depende eso de las vacunas, sino depende de la voluntad de cada quien para recibir esta nueva vacuna y en el caso del refuerzo, también el refuerzo. Así que no olvidemos seguir adelante con estas 3 otras precauciones que han sido comprobadamente eficaces. Usar la mascarilla, lavar nuestras manos con jabón, unos 20 segundos por lo menos, y por supuesto mantener el distanciamiento físico de 6 pies o de 2 metros. Así es que eso ha sido una tremenda bendición para todos nosotros. Así que no lo olvidemos y no protestemos con todas estas medidas. Más bien sumémonos con alegría de que tenemos una alternativa para cuidarnos y para no enfermarnos. Seguimos reiterando también la noticia de que estamos de regreso. Ya tenemos 2 meses de estar reuniéndonos cada domingo aquí en el templo. ¿A qué hora? 11 de la mañana inicia el encuentro de adoración, así que le invitamos. Todavía hay miembros de la iglesia que no hemos podido saludar aquí en el templo. A cada uno de ustedes, con todo nuestro cariño, les decimos, los estamos esperando. Así que los recibiremos con un abrazo virtual, cariñoso, porque no podemos saludarnos todavía con toda nuestra pasión hispana, pero todos son bienvenidos, a todos los esperamos y a todos los necesitamos. Así que cada domingo aquí en el templo, la Iglesia del Camino está adorando al Señor. Así que la invitación cordial para cada uno de ustedes. Y también llegamos al momento donde realizamos esta actividad primordial dentro del encuentro de cada miércoles. Oramos al Señor y hay motivos para hacerlo. Siempre hay motivos para hacerlo. Y quiero del boletín esta tarde tomar, no todos, pero los más destacados motivos de oración y vamos a ponerlos en la presencia de nuestro Dios. Si usted tiene un motivo y no lo ha traído aquí a la iglesia para ponerlo en el boletín, pues
como decimos cada miércoles, usted directamente ore en este momento en que oraremos y el Señor en su gracia y en su poder no solo va a escuchar su oración, sino también va a darle la mejor respuesta en cada caso. Así que acompáñeme a orar. Lo hacemos con fe, lo hacemos con la convicción de que el Señor responde. Y como me enseñó alguna vez una extraordinaria colega y también maestra, ella, hablando de la oración, me dijo la siguiente frase: el Señor a veces se toma su tiempo para responder, pero nunca, jamás, Él llega tarde con la respuesta. Así que esa es una tremenda verdad. A veces queremos las cosas así muy rápidamente, como acostumbramos tantas cosas hoy. Pero el Señor tiene su tiempo. Él es el soberano y Él es el que decide el momento justo y apropiado para responder a nuestras peticiones. Así que vamos al Señor en esta tarde y oramos para que Él bendiga a cada uno de nosotros. Padre bueno, te alabamos y te bendecimos en esta tarde porque podemos con toda confianza, con todo nuestro corazón, venir ante ti para poner estos motivos de oración frente a tu maravillosa presencia. Padre, como hemos afirmado hace un momento, sabemos que no siempre contestas al instante. A veces te tomas tu tiempo. No porque te quedes indeciso pensando o decidiendo, simplemente porque en tu soberanía reconocemos que tú decides el mejor momento, el que traiga más bendición a nuestra vida en cada caso. Por eso, Padre, sabiendo de la necesidad de salud y de los desafíos que tiene nuestra hermana Marta Peña en cuanto a su salud, pedimos por ella y pedimos, Señor, que restaures esa salud. Señor, hay una decisión que ella tiene que tomar, una decisión que no está siendo fácil para ella, que los médicos dicen que es probable le sea de 100% de ayuda, pero también a la vez dicen que a lo mejor no resulta tan bien. Bueno, que toda esa inquietud permita que nuestra hermana decida lo mejor para su vida, para su salud y para su corazón. Bendícela y ayúdala a tomar la mejor decisión en estos días. Oramos también por el matrimonio Camacho, a nuestro hermano Elidio Camacho y su esposa María. Los dos han tenido dificultades de salud durante las últimas semanas. Por eso pedimos, Señor, por la salud de Elidio y por la salud de María en esta tarde, y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Fortalece su fe, dales de tu gracia y de tu amor, y que pronto puedan cada uno de ellos ver la luz de la respuesta y de la sanidad, y que cuando eso suceda, lo primero que venga al corazón de cada uno es alabarte a ti y darte gracias por esa bendición. Así que oramos por la familia, por el matrimonio Camacho en esta tarde. También lo hacemos por nuestra hermana Cristina Segura, que tuvo que ir a la emergencia porque su corazón parece que no anda bien. Padre, dirige su mente y su corazón. Busca a que de alguna manera ella reciba la atención apropiada para que puedan evaluar qué es lo que está pasando con ese buen corazón. Señor, dale a nuestra hermana sabiduría, dale paciencia y dale de tu gracia mientras tú abres puertas y cierras puertas para que ella reciba a esta ayuda que ella necesita en este tiempo. También oramos por nuestra hermana Pilar García. Señor, ella es una mujer de fe. Ella es una de aquellas que ciegamente tienen su corazón en ti. Premia, Señor, su fe ahora con esta dificultad y falta de salud que ella está experimentando, especialmente en esos dolores en su espalda. Señor, que los médicos sean guiados no por su instinto, no por su conocimiento, sino que sean guiados por tu mismísima presencia, de tal manera que puedan descubrir todo ello en relación a su dolencia
y a su molestia en su espalda. Señor, y tenemos a dos más por los cuales oramos prácticamente por la misma razón, aunque seguramente en cada uno la situación particular es diferente. Oramos por Ramón Achondo en sus tratamientos, también en su columna vertebral. Y también pedimos por Denise San Martín, que también está con dolencias en su columna y en uno de sus discos. Así que los ponemos en tus manos en esta tarde. Oramos también por nuestra hermana María Flores. Ella no se ha sentido bien últimamente, ha estado bastante incómoda con ese problema que ella tiene en su estómago. Así que, Padre, la ponemos en tus manos y pedimos que tú hagas un acto maravilloso en la vida de ella también. Oramos por el yerno de la hermana Alicia, el señor Juan. Él está ya en Washington State y ha tenido unas infecciones que lo mantienen muy, muy mal en este momento. Te rogamos por él, te rogamos por su esposa, te rogamos por la hermana Alicia y por toda la familia, mientras esperan que Juan vaya recuperándose y que tú, Señor, te manifiestes de manera milagrosa si es necesario. Señor, él es un varón que seguramente no te conoce, pero nosotros, Señor, sí te conocemos. Por eso vamos a ti y pedimos que tú lo restaures, lo sanes, lo hagas recuperar su salud. También, Padre, y ya no como un asunto de salud física, sino más bien espiritual, rogamos por consuelo para la familia López. Ellos han perdido a una mamá, a una abuelita, a una suegra. Así que mientras ellos procesan toda esta partida que evidentemente les ha puesto triste, que tu presencia y el consuelo de tu Espíritu Santo esté en la vida de cada uno de ellos, especialmente de Angie. Padre, qué privilegio tenemos de conversar contigo. Qué privilegio nos das de constatar que respondes a nuestras oraciones. Y por eso, Señor, he dejado para el final esta última petición. Una petición que se confunde en medio del dolor y de la incertidumbre que significa esta petición. Pero, Señor, aquí eres tú el soberano, tú el Dios omnipotente que tiene el poder y la gracia para tomar control de estas situaciones. Señor, la familia Reyes ha pedido oración por una familia en particular en Afganistán que requería la salida, el transporte de ellos a alguna otra parte del mundo. Señor, y dadas las noticias últimas, nos damos cuenta que es probable que ya han sido rescatados de la situación que estaban viviendo. Entendemos que están en Noruega. Te alabamos, Señor, por eso. Y si no es exactamente esa familia, pedimos que hagas eso mismo con la otra familia que está esperando tu ayuda. También oramos por ese nieto de la familia Reyes que está siendo llamado, citado o que ya va en camino para tener y desempeñar algunas tareas allí en Afganistán. Oramos desde ya que lo protejas y que él pueda desempeñar toda su labor sin ser herido, sin ser maltratado, sin que sufra ataques y que pueda regresar sin ninguna novedad. Y pedimos eso por cada persona que está sirviendo, ayudando, buscando la manera de colaborar en toda esta crisis que se vive en Afganistán. Protege a nuestros soldados de nuestro país, pero también protege a todos los soldados de todos los países que están también allí colaborando y asistiendo a tanta gente que necesita salir de esa situación. Padre, te honramos, te bendecimos esta tarde y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, pidiendo por cada uno de estos motivos que hemos mencionado y también aquellos que mis hermanos, a través de esta oración, han mencionado también delante de ti.
Padre, oramos entonces con gratitud en nuestros corazones, pidiendo tu bendición, y lo hacemos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, amigos que están con nosotros a esta hora. Vamos al estudio bíblico como hacemos cada miércoles. Esta es la parte más emocionante para mí y ojalá que también lo sea para ustedes. Cada semana reservamos un tiempo para escudriñar la palabra, buscar en ella las respuestas a distintas necesidades espirituales y también a distintos temas que llaman nuestra atención cuando algo sucede y queremos que Dios mismo sea el que nos entregue la respuesta. Esta tarde tenemos un tema muy interesante. Se trata un poco de la continuación del tema de la semana pasada, donde vimos el tema del abuso espiritual en algunas iglesias. Y vimos por qué se desarrolla y cuáles son los antídotos para evitar ese tipo de situaciones en diferentes congregaciones. Hoy vamos a este otro tema que también puede ser un poco difícil para algunos, pero es necesario que lo entendamos y aprendamos cómo reaccionar bíblicamente a estos asuntos que son una realidad en nuestro medio en el día de hoy. El tema es este: ¿por qué hay tantos líderes cristianos sorprendidos en diversos escándalos? Y marqué dos palabras ahí. La primera entre chevrones, tantos, y la siguiente no la puse por olvido, pero es diversos. ¿Por qué hay tantos líderes cristianos sorprendidos en diversos escándalos? Esos líderes como el que aparece ahí en la ilustración que nos convencen, nos educan, nos hablan de Dios, viven aparentemente una buena vida, pero de repente fallan y son sorprendidos en estos diversos y distintos escándalos. Bueno, dicho eso, comenzamos hablando de esta primera palabrita que mencioné. Es importante señalar que la palabra tantos realmente no es una declaración justa a la realidad. No es una declaración precisa a la realidad, porque dicha esa palabra pareciera que muchos líderes cristianos a cada rato son sorprendidos, pero esto es debido a la gran cantidad de atención que se le da a tales escándalos. La prensa, la televisión, los periódicos, las revistas, si han de publicar algo, van a publicar precisamente algo en relación a un escándalo y no al buen trabajo, al buen comportamiento de los cuales miles y miles de ministros y otros tienen delante del Señor. Porque esa es la realidad. Es cierto que tenemos escándalos con algunos, pero hay miles de líderes cristianos, evangélicos, pastores, profesores en seminarios e institutos bíblicos, misioneros, escritores que usan su talento para inspirar a otros a través de la publicación de libros, evangelistas que llegan a nuestras iglesias para predicar y presentar el evangelio de salvación, que nunca, jamás han participado en nada escandaloso. Hay miles, pero en medio de esos miles basta uno que caiga y que sea sorprendido en una falla para que no solo en el medio de nuestras iglesias, sino aún de la prensa local, nacional, aprovecha esto para hacer escarnio de ellos y para hacer un desprestigio de la tarea sagrada que Dios da al ministerio y también en prejuicio de las congregaciones y buenas iglesias cristianas que hay alrededor del mundo. La gran mayoría de los líderes cristianos evangélicos son hombres y mujeres que aman a Dios. La mayoría, los miles de esos, aman a Dios, son fieles a sus esposos, a sus esposas, a sus familias y efectúan cada una de las actividades que están relacionadas con el ministerio con eficacia, honestidad y con integridad.
Eso es así. Pero las fallas de unos pocos no pueden, no deben ser utilizadas para atacar la integridad de todos los pastores, de todos los líderes, de todos los ministros. Así que, anticipándonos a esto y comentando la otra palabrita que no está ahí en chevrones, es la palabra diversos escándalos. Porque estos escándalos van desde el abuso de poder, van desde infidelidades, van a abuso de menores, en el renglón sexual, también escándalos financieros, económicos, en fin. Así que son diversos. Cada uno de ellos, lamentablemente, causan un gran impacto porque nunca se espera cualquiera de estas faltas en la vida o en el testimonio de un ministro, de un pastor evangélico. Prominentes líderes cristianos han sido expuestos entonces por estas diversas faltas, estos diversos escándalos, y han sido condenados por evasión de impuestos, por otras ilegalidades financieras, por haber cometido adulterio, por participar en prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está la palabra diversos. Así que, ¿por qué ocurre esto? Esa es la primera pregunta para comenzar. ¿Por qué ocurre toda esta lamentable situación en este mundo? Bueno, hay unas tres, digamos, probablemente más, pero veamos unas tres explicaciones básicas de por qué sucede esto. Y la primera de ellas es que algunos de los que aseguran ser cristianos, realmente cristianos evangélicos, no lo son. Simplemente son charlatanes. Charlatanes que desde un inicio, sin el conocimiento de los demás, por supuesto, pretenden hacer cosas, pero desde el principio traen un plan malévolo para abusar, robar o maltratar a alguien o a muchos. Así que esa es la primera explicación que debemos tener en mente cuando escuchamos a alguien y no sabemos realmente de dónde viene, cuál es su iglesia, cuál es el contexto, y de repente empezamos a averiguar y no encontramos nada. Bueno, entonces se trata de un charlatán. La otra razón que explica por qué sucede esto, bueno, es porque hay algunos líderes cristianos evangélicos que permiten que su posición, especialmente de éxito, los lleve al control de su propio orgullo. Es decir, ya no es su mente ni sus valores quienes los controlan, sino que han permitido que el orgullo se les suba hasta lo sumo y ese orgullo comience a mandar, comience a justificar, comience a planear aquello que no es honroso delante de Dios. Y en tercer lugar, Satanás, lo conocen, ¿verdad? Satanás y sus demonios atacan y tientan más agresivamente a quienes están en el liderazgo cristiano que al resto de las personas. Satanás, usted conoce el versículo, anda suelto, anda buscando a quien devorar, así que si tiene a una persona simple que se porta bien, pero que no va a influir mucho si cae en un pecado, y otro que también es una persona normal, que tiene sus valores, pero que si cae va a perjudicar a muchos más, la decisión de Satanás es fácil. Así que ellos atacan y tientan más agresivamente a aquellos que están en el liderazgo cristiano, porque así Satanás hace más daño. Hay más gente que abandona la fe, hay más gente que traiciona la fe, hay más gente que dice, si así son los cristianos, entonces yo no quiero ser cristiano, ¿verdad? Es una estrategia sofisticada que usa Satanás para atacar la obra del Señor. Así que ahí tiene tres razones claras. Son charlatanes, son líderes cristianos buenos en un comienzo, pero que permiten que los humos se les suban a la cabeza
Y la otra realidad es que Satanás ataca y tienta más agresivamente a estos líderes. Ahora, no se olvide de esto. Satanás sabe que un escándalo que involucre a un líder cristiano puede tener resultados devastadores, tanto para los cristianos pertenecientes a esa congregación o ese grupo, y también para los que no lo son. Porque algunos que sentían simpatía, recién se estaban acercando, tenían abierto su corazón para recibir el Evangelio, tan pronto escuchan algo así, van a cerrar su corazón y por supuesto su mente va a divagar en otras direcciones y no en la dirección de Cristo. Ahora, algunos cristianos que son sorprendidos en escándalos, ya dijimos, son charlatanes y falsos profetas. Son charlatanes y falsos profetas. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Bueno, lo sacamos simplemente de una advertencia bíblica que encontramos ahí en el Evangelio de Mateo. Y les invito a que leamos juntos esta porción de la palabra que tiene 5 versículos. Fíjense lo que dice. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Pueden identificarlos por sus frutos, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Así que, ¿qué nos está diciendo el escritor bíblico, Mateo en este caso? Los falsos profetas pretenden ser hombres y mujeres piadosos, piadosas, y aparentan ser sólidos líderes evangélicos cristianos. Sin embargo, como ahí dice en el pasaje, por los frutos, o como vemos en otros pasajes que nos dicen, por sus frutos les conoceréis, eventualmente, no al principio seguramente, pero eventualmente van a revelar esos frutos lo que realmente son. Y cuando no son del Señor, los resultados vienen a ser lo opuesto de lo que ellos decían ser. Así que los cristianos que son sorprendidos en escándalos, como dijimos en la primera razón, son charlatanes y falsos profetas. Por lo tanto, debemos siempre tener cuidado porque la Biblia claramente lo advierte. No es un tema desconocido para Dios, no es un tema desconocido para la Escritura. La Escritura con sabiduría y precisión dice, tengan cuidado de ¿qué? De los falsos profetas y de todos aquellos que se visten como ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Ahora, en cuanto a esto, siguen el ejemplo de Satanás. Ahora, ¿qué dice este ejemplo? Segunda de Corintios 11, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Así que repasemos rápidamente, pero no me sorprende para nada, dice Pablo. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. O sea, él aparece como una buena persona. Ha metido su presencia en el corazón y en la vida de un líder y lo ve, hace ver como que es el ángel perfecto de Dios. Así que hay casos donde Satanás, en su sofisticación de cómo engañarnos, se mete en la vida y en el corazón de la gente para
aparentar una cosa siendo verdaderamente otros. Ahora, también debemos tener en cuenta que la Biblia claramente deja muy en claro que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Se acuerdan? Mencionamos 3 razones. La primera, los charlatanes. En segundo lugar, los ministros, los pastores, los líderes que abren su corazón para que el orgullo entre y tome protagonismo en su vida. Y el Señor nos advierte también a través de este proverbio. Antes del quebrantamiento es la soberbia. La soberbia lleva al orgullo y el orgullo a la altivez. Entonces, esto provoca que estos líderes lleguen a sentirse tan imposible de derrotar, tan superiores, tan fuertes, que descuidan su vida espiritual. Y es allí donde caen producto de su propio pecado. También Santiago 4:6 nos recuerda lo siguiente: Dios resiste a los soberbios y da a gracia a los humildes. A quien Dios no aguanta es a los orgullosos y a los soberbios. A ellos no los aguanta. La Biblia repetidamente nos advierte contra el orgullo. La Biblia habla con precisión acerca del orgullo. Muchos líderes comienzan sus ministerios con un espíritu de humildad y de tremenda confianza en Dios. Y así comienzan, así viven, así hablan, así predican, así dan testimonio. Pero a medida que el ministerio crece, a medida que el ministerio prospera, es fácil y tentador para cada uno de ellos tomar algo de esa gloria para ellos mismos. Para ellos mismos. Alguna vez estando de visita allí en California, teníamos la inquietud con varios colegas de visitar el Templo de Cristal. Un templo que veíamos semanalmente por la televisión como algo tremendo, pero tuvimos la experiencia de estar allí con varios. Pero al salir de ese lugar, no había edificación en nuestros corazones. El templo estaba lleno, no sé cuántos, 5,000 personas por lo menos adentro, pero más bien parecía un show de televisión. Fue algo que contrastó con lo que la palabra nos enseña, con este espíritu de sencillez y de humildad que nos invita la palabra. Hay que quebrantar la soberbia. Y por eso Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, a los que se creen el objeto de la adoración sin darse cuenta a veces, pero lo disfrutan. Para completar la historia de esta visita que tuvimos, me acuerdo que al salir entre los colegas que estábamos juntos, uno de ellos dice, bueno, ¿y vamos a venir al culto de la tarde? Y todos dijimos, no, que vamos a venir al culto de la tarde. Yo ya con esto ya sé cómo es y no quiero volver. Él nos dijo, pero en la tarde es otro el predicador. Y alguien preguntó, ¿y quién es? Y el hermano nos dio el nombre. Él no lo conocía, nadie lo conocía, nunca lo hemos visto en televisión. Pero ¿cómo otro pastor va a estar en la tarde y en esta misma iglesia y nadie lo conoce? Aquí dice el papel que esa persona es el que va a predicar. Alguien dijo, yo creo que ese hombre merece que vengamos y escuchemos qué tiene que decirnos. Bueno, íbamos a adorar al Señor, ¿verdad? En la tarde, pero estábamos haciendo una selección humana de lo que habíamos visto en la mañana a lo que veríamos esa tarde. Hermanos, de las 3,000 personas que estaban en la mañana, habíamos con nosotros que estábamos de visita desde El Paso, no más de unas 50 personas. Pero ese hombre entregó un mensaje de edificación y nos habló del corazón de quién significaba realmente Jesucristo. Él era un hombre sencillo, era un hombre honesto,
era un hombre entregado y sumiso al Señor. En la mañana algunas personas hasta pidieron un autógrafo al que predicó. Bueno, en la tarde ninguno pidió el autógrafo al hermano, pero varios nos acercamos a estrechar su mano y decirle gracias por el evangelio que compartiste con nosotros. Es la diferencia, es la diferencia. Cuando muchos comienzan sus ministerios, pero dan lugar en su corazón a que la soberbia comience a gobernar su vida. Ahora, eventualmente algunos líderes cristianos también ofrecen alabanza de labios a Dios mientras intentan realmente conducir y construir el ministerio sobre su propia fuerza y su propia sabiduría. Esa clase de orgullo conduce a la caída. Y por eso Dios, a través del profeta Oseas, nos advirtió ya miles de años atrás lo siguiente: pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. Te olvidaste de mí, dice el Señor. Así que ¿dónde está la clave aquí? La clave está en no caer en el orgullo, en la soberbia, en creer que todo lo estamos logrando porque nosotros lo estamos haciendo. Satanás sabe, por supuesto, sabe que al provocar un escándalo con un líder cristiano evangélico, entonces, ¿qué va a suceder? Él va a obtener un poderoso, negativo impacto en la comunidad. Esa comunidad puede ser toda una ciudad, puede ser toda una región, puede ser todo un país. Y eventualmente hay casos donde todo el prestigio recae en todo el mundo, porque son pastores que han trascendido sus países, están en docenas de televisoras a través del mundo, por lo tanto se conoce todo lo que ellos hacen. Así que, ¿se acuerdan cómo el adulterio de David con Betsabé y el acuerdo sobre la muerte de Urías causó un tremendo daño a la familia de David y a toda la nación de Israel? ¿Por qué creen que Satanás se aprovechó de David, de esa debilidad momentánea que tuvo, pero que lo llevó a cometer pecado tras pecado? ¿Por qué lo escogió a él? Era el rey, era el líder espiritual, era aquel que había mostrado hasta ese momento ser el pastor de su país, de su gente, de ese pueblo que era el pueblo de Dios. Así también, de la misma manera, muchas iglesias o ministerios han caído dañados o destruidos por la causa moral de su líder espiritual. No quiero nombrarles, ustedes conocen varios de esos ministerios, han caído en nuestras propias narices y cuánto dolor han provocado en tantos y tantos. Así que también es una realidad que muchos cristianos han tenido un debilitamiento en su fe como resultado de presenciar esa caída de su líder espiritual. Por lo tanto, todo eso es lo que Satanás se goza, se alegra de lograr cuando hace caer a un líder. Satanás y sus demonios conocen todo esto a la perfección y por lo tanto dirigen más sus ataques contra aquellos que están en posiciones de liderazgo. Eso no quiere decir que no lo hagan también con los demás. Todos estamos incluidos, pero pone su mira especialmente en este grupo de personas, en este grupo de ministros del Señor, líderes, etc. Por eso viene otra advertencia de la palabra y también una advertencia a todos nosotros. Estén alertas, cuídense de su gran enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El diablo, Satanás, porque anda al acecho como un león rugiente buscando ¿a quién? A quién devorar. Muchos de ustedes saben este pasaje de memoria y qué bueno que es así, pero también es una advertencia para esto, para que el orgullo no se nos suba a la cabeza, para que la soberbia no controle nuestro corazón, sino sea siempre la dependencia en Dios, nuestra sumisión delante de Cristo, lo que gobierne nuestra vida. Así que me encanta esta traducción que estamos usando esta tarde,
estén alertas con las parabólicas detectando cualquier presencia de Satanás para cuidarnos de este enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que Satanás y sus demonios atacan y tientan agresivamente a todo el liderazgo cristiano. Ahora, dicho esto y explicado cuáles son las razones principales, las hemos cubierto en esta tarde, ahora vamos a otra pregunta. ¿Cómo debemos responder cuando un líder cristiano evangélico es acusado o sorprendido en un escándalo? ¿Cómo debemos responder? Hay dos cosas aquí claritas que debemos destacar. Una cosa es cuando un líder es acusado y otra cosa es cuando es sorprendido. Cuando es acusado, no se manifiestan ni necesariamente aparecen evidencias. Pero cuando es sorprendido, quiere decir que fue sorprendido en el delito, en la falta o en el pecado y hay evidencia suficiente. En los dos casos es una triste noticia que ocurre, porque muchas veces hay líderes cristianos evangélicos que son acusados, pero erróneamente, pero aún así queda un daño espantoso. Así que hay que tener también precaución en todo esto. Entonces, ¿cómo debemos responder frente a esta realidad? Especialmente una realidad que hoy, por los medios de comunicación y todo lo que tenemos hoy, fácilmente una persona puede caer en esta trampa. ¿Cómo debemos responder? Bueno, pensemos en estas siguientes. Primero, no escuches o aceptes acusaciones sin bases o sin fundamento. Y aquí hay un ejemplo clarísimo. Por ejemplo, viene alguien y les cuenta, hoy supieron del pastor tanto, que lo sorprendieron saliendo o yendo al cine con su secretaria. Entonces, ¿cuál debe ser la primera respuesta del resto de la gente, de nosotros, los que escuchamos ese rumor? Preguntar a esa persona, ¿tú lo vistes en esa situación? La persona dijo, no lo vi, me lo contaron. La siguiente pregunta es, ¿y el que te contó lo vio en persona? Si esa persona dice, tampoco lo vio, usted no escuche, ni repita, ni acepte esa acusación, porque no tiene base ni fundamento. Ahora, frente a esa misma situación, si a usted le preguntan, ¿y tú lo vistes? ¿Y usted realmente lo vio? Y se acuerda del día y de la hora y de la circunstancia, y usted puede repetirlo y está dispuesto a declarar esa circunstancia aún frente a un juez, bueno, dele lugar a la acusación. Pero mientras no exista evidencia, no escuche o acepte acusaciones sin una clara base o un fundamento. También recuerde lo que la Biblia dice al respecto. Fíjese lo que dice. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. Y el segundo pasaje ahí en Proverbios 18-17 dice, el primero que habla en la corte parece siempre tener la razón, hasta que comienza el interrogatorio. Y este pasaje es tan clave. Bueno, los dos pasajes son realmente claves, porque el primero nos habla de los rumores, que son bocaditos que penetran en lo profundo de la mente y de la avidez que tenemos de andar escuchando y comentando aquello que parece secreto, que parece chisme, que aparece de esa manera. Son como esos bocadillos deliciosos que se nos antojan a todos, ¿verdad? Pero viene la advertencia, cuidado con eso,
porque penetran en lo profundo del corazón y nos fastidian el corazón. Sean verdaderos o sean falsos, nos destruyen. El segundo todavía admite un análisis más profundo. El primero que habla en la corte dice, parece tener razón. El que primero dice, no, yo no es así, yo fui allá, yo acá, etc. Hasta que comienza el interrogatorio. Es como aquel que dijo que sí lo vio. Que dijo, yo vi a esa persona entrando en el cine, iba con una señorita muy bien vestida y que iban tomados de la mano y que iban jugueteando uno con el otro. Entonces ese abogado o inquisidor pregunta y dice, pero usted, ¿a qué distancia estaba? Bueno, dice el que da testimonio, dice, bueno, estaba como a una cuadra de distancia. Y el interrogador pregunta, ¿y usted tiene tan buena vista como por ver las facciones, la ropa y el color de estas personas a una cuadra de distancia? Y ya lo pone en duda el asunto. Entonces, si el hombre dice, sí, yo tengo esa capacidad. Muy bien, vamos a hacer una prueba con usted. Mire, aquí tenemos un ejemplo de tal distancia con un objeto, aunque aquí no tenemos 100 metros, pero tenemos 10, ¿verdad? Usted puede distinguir lo siguiente y le ponen ahí. Y la persona lo mira y dice, no, es un lápiz negro. Y aquí está el lápiz negro. Y le dicen, ¿está seguro? ¿Lo ve bien? Sí, es un lápiz negro. Pero el interrogador toma esto y lo da vuelta y le dice, lo siento, pero esto no es un lápiz, es un control remoto. Entonces queda la duda, ¿los vio realmente o los imaginó? ¿Se entiende el sentido del proverbio? Todo esto parecieran técnicas sofisticadas de interrogación que usan los abogados en la actualidad, pero no son más que el consejo de la palabra de Dios. El primero que habla en la corte parece siempre tener la razón, pero cuando comienza el interrogatorio, ¡ay Señor! Las circunstancias muchas veces cambian tan radicalmente que cambia el testimonio, cambia la verdad, cambia todo. Así que otra advertencia de la palabra, no escuches ninguna acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. 1 Timoteo 5:19. Tome muy en cuenta esto. Si no hay el testimonio, los testigos de 2 o 3 que lo confirmen, usted no debe escuchar esta acusación. ¿Quién es un anciano aquí? Un anciano es un pastor, es un maestro, es un obispo, es un dirigente de la iglesia que cuenta con el llamado de Dios. Así que cuidado cuando alguien salga con el asunto de que el pastorcito fulanito lo vieron con una señorita. A lo mejor era otra persona. A lo mejor era hasta un hermano gemelo que tiene el hermano fulanito. Y tiene que haber 2 o 3 testimonios que lo confirmen. ¿Verdad? Primer lugar. En segundo lugar, toma las medidas bíblicas apropiadas para reprender a aquellos que pecan. Tomen las medidas bíblicas apropiadas para reprender a aquellos que pecan. Fíjese lo que dice la palabra. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Estamos hablando de Mateo. Estamos hablando de Mateo 18, que habla de esta conducta que debemos tener cuando alguien habla algo contra alguien. Entonces, si alguien peca contra ti, lo correcto es en privado hablar con esa persona y preguntarle que si realmente lo vio a usted hacer esa falta. Si él confiesa su pecado, dice, no, realmente no fue. Dije algo sin sentido, me equivoqué, 1000 disculpas. Bueno, ahí se restauró la relación. Pero, versículo 16, pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos, otra vez, 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Entonces,
Ese es el segundo paso. Si esa persona no admite su error, bueno, anda a conversar con él, con 2 o 3 que van a actuar como testigos y van a confirmar todo lo que digas. Ahora, si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Vamos en el tercer nivel. Lleva el caso a la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Y ahí hasta se vale pedirle que salga de la congregación. Ahora, también la palabra nos advierte lo siguiente: los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Si el pecado es severo y comprobado, se debe imponer su separación del ministerio de liderazgo, de cualquier posición de liderazgo, hermanos. Sea pastor, sea maestro, sea diácono, sea maestro de la escuela dominical, sea líder de los jóvenes, sea líder del coro, de la música, cualquier responsabilidad que tenga dentro de la iglesia, si se le ha descubierto en pecado y se le ha comprobado, debe ser separado del ministerio. Fíjese lo que dice la palabra. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados. ¿Nombrados cómo? Como diáconos o líderes de la iglesia. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. ¿Qué dice este pasaje implícitamente? Dice que cualquiera líder de ministerio dentro de la iglesia tiene todas estas reglas que cumplir. Si no las cumple, no puede ser diácono, no puede ser obispo, no puede ser anciano, no puede ser pastor. Entonces, como dijimos al principio, si es un pecado severo y comprobado, se debe imponer la separación de él del ministerio, porque no está cumpliendo con las reglas que entrega Pablo a través de la carta a Timoteo. Entonces, en tercer lugar, hay que perdonar a aquellos que pecan. Ahora, que sean marginados de su posición ministerial hasta que sean restaurados, no significa que no debamos perdonarlos, porque todos merecemos el perdón. Claro que no, pero en la gracia de Jesucristo todos debemos dar perdón
porque hemos recibido perdón por gracia. Así que dice la palabra una vez más: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Así que ninguno de nosotros es el perfecto también para no perdonar a aquel que ha caído. Así que todos nosotros somos responsables también de llegar a este perdón y también a esta comprensión, porque nosotros también podríamos caer. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Ahora, cuando el arrepentimiento es comprobado y vemos que realmente han transformado de nuevo sus vidas y se están sometiendo completamente al señorío de Cristo, es responsabilidad nuestra restaurarles al compañerismo. Hay que restaurarlos. Así que, estimados hermanos, dice Pablo a Gálatas, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberán o deberían ayudarlo a volver al camino correcto con ternura, ¿verdad? Y con humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes también en la misma tentación. Pablo es muy pragmático, muy real. Así que las advertencias que tiene para nosotros son siempre apropiados. Así que esa es la realidad. Pero también un pasaje más. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Y finalmente, seamos fieles en nuestra oración por nuestros líderes. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque todos ustedes, todos nosotros conocemos los problemas a los que un ministro, un servidor se enfrentan cada día. Las tentaciones vienen fuerte para nosotros a veces más que para otros. El estrés que se acumula en nuestras vidas y en nuestros corazones es bastante y hay que soportarlo. Debemos estar orando siempre por estos líderes que pueden caer en la trampa de Satanás. Y si alguno de nosotros advierte alguna pizca de debilidad en un renglón u otro, amorosamente hablar con ellos en privado y decirles con cuidado que deben tener precaución sobre esto o aquello que se observó. Pidamos siempre fortaleza a Dios para que Él los proteja y los anime a cada uno de sus líderes. Así que sean fieles en oración por su pastor, por sus líderes, por su maestro, por cada uno que está en una posición de liderazgo dentro de la iglesia. Hebreos capítulo 13, versículo 7 nos recuerda: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen siempre en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Pero hago énfasis en la primera parte. Acuérdense de ellos. Oremos por ellos constantemente, ¿verdad? Y que sea el Evangelio de Dios el que triunfe siempre en la vida de cada uno. Finalmente, y como conclusión, permítame compartirles y decirles lo siguiente. Lo más importante al final, lo más importante de todo esto, es que debemos tomar el fracaso de un líder cristiano evangélico también como un recordatorio para nuestra propia vida, para fundamentar nuestra fe realmente en Dios y solamente en Él, para que ni usted, ni yo, ni nadie caiga en las trampas de Satanás. Eso finalmente es, que si vemos a un líder que cayó y que comprobadamente cayó y que recibe la amonestación de su congregación, etcétera, que todo eso nos sirva para nosotros recordar que nuestra fe debe estar puesta siempre toda en el Señor,
fundamentar toda nuestra vida en Él y solo en Dios. Y así tendremos la seguridad de que nunca caeremos. Porque recuerde esto, Dios nunca falla, Dios nunca peca, Dios jamás miente y nunca va a mentir a uno de sus hijos, nunca va a hacer algo en contra de uno de sus hijos y hasta el momento nunca ha fallado a ninguno de sus hijos. Y estoy seguro que nunca, nunca jamás va a fallar. Por eso, repitamos las palabras de Isaías, capítulo 6, versículo 3. Santo, 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 Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así que debemos sujetarnos siempre al soberano Dios de nuestra vida y de toda la creación. Que el Señor nos bendiga y que este tema, más toda esta abundante base bíblica, nos ayude para entender por qué sucede esto y qué debemos hacer cuando un líder es sorprendido en una falla garrafal, como las que hemos mencionado. Vamos a orar para despedirnos y pedir la bendición de nuestro Dios. Padre bueno, gracias una vez más por este miércoles que hemos tenido la oportunidad de estar juntos y dejar que tu palabra hable a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos has preparado en entender por qué suceden estas cosas. Porque es realidad, hay charlatanes, hay gente que deja que su orgullo les sobrepase. Y hay un hombre, un ser malévolo que anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Y Señor, por eso tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo, siempre para no caer. Y Señor, viendo estas maneras de reaccionar, que cada uno, frente a la necesidad de usarlas, con sabiduría tuya y con la inspiración de tu Espíritu Santo, podamos llevarlas a cabo para restaurar a nuestro prójimo. Ahora, Padre, pido que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea con cada una de nuestras familias, con la iglesia y con todos aquellos que están en nuestro corazón. Bendícenos, Padre, en Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.